Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por tu infinita misericordia, Señor, porque tú nos has permitido hoy nuevamente venir a tu casa y en esta fiesta, Señor, en este gozo, Señor, tú has puesto en nuestros corazones que tengamos este inmenso agradecimiento, Señor, por el regalo tan precioso que tú nos diste, Señor. Gracias porque a través, Señor, de ese sacrificio tuyo nos has dado la salvación y en este momento, Señor, en ese agradecimiento y en ese gozo, en esta felicidad, ponemos este culto en tus manos. Tómalo, Señor, para que sea una ofrenda, Señor, agradable a ti. Tú dispón nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Señor, de manera íntegra podamos ofrecerlo a ti, dándote, Señor, ese reconocimiento, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en nuestras vidas, que tú nos sigas blanqueando como la nieve, Señor, y que este sacrificio, Señor, no lo tomemos en vano, sino que a cada momento, no solamente en estas horas, Señor, podamos reconocerlo, podamos tenerlo presente, podamos vivirlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, Señor, en nuestro corazón. Lo ponemos entonces así, Señor, este culto en tus manos para que tú nos lleves, tú nos dirijas, tú nos hagas no solamente, Señor, sentir una emoción, sino que en lo más profundo de nuestro ser, Señor, podamos remover, Señor, todo aquello que nos sirve y poner, Señor, ante ti lo bueno que tú has puesto en nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, lo pedimos y lo ponemos en tus manos. Amén. Y así puestos de pie, hermanos, vamos a leer el Salmo 29. Lo vamos a hacer de manera alternada. Tengo aquí la Biblia, hermanos, pero de repente ya se me complica un poquito, así que perdonen que use el celular para leer. De manera alternada, vamos a ponerle intención a nuestras palabras. Y la palabra de Dios dice así: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y a Sidón como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Mostró en la cruz.
entonando aquí en el himnario juvenil el 172, solamente en Cristo. 172. Vamos a entonar este estribillo, este está en el himnario, solo a Dios la gloria, porque Él vive, porque Él vive. 192.
Magdalena, María la madre de Jacob y de Salomé compraron especias aromáticos para ir a ungir. Y como de mañana, el primer día de las mañanas, vinieron al sepulcro y ya saliendo el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado del derecho, cubierto a una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis como os dije. Y ellos fueron huyendo al sepulcro, porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron y vivían que habían sido vistos por ella, no lo creyeron. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana y preparemos nuestros corazones para que el Señor hable a ellos y que no sea más otro domingo de resurrección, sino que sea un domingo que cada día traiga a nuestras vidas cambios, ¿verdad? Que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana te agradecemos la vida que tú nos das, porque a través de ella tú nos permites estar en esta mañana. Gracias por tu resurrección, porque por ella es que estamos aquí. Te pedimos que podamos honrarte, glorificarte y amarte, Señor, como tú quieres que te amemos. También te pedimos perdón por las cosas que debemos de hacer y que no hacemos. Danos, Señor, un espíritu afable y obediente, Señor, para seguir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana y que podamos no solamente escuchar, sino oír tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos. Amén. El tema que en esta mañana nos toca es preparativos para estar con el Señor. Y estábamos recordando un poquito sobre los preparativos. Y de diferentes maneras nosotros nos preparamos. De hecho, para estar aquí tuvimos que prepararnos. Y nosotras como mujeres, bueno, vamos a preparar el desayuno. ¿Con cuánto tiempo nosotros cuando estamos haciendo nuestro plan como sociedad femenil? Ahí en el calendario ponemos que tenemos el desayuno a nuestro cargo, el desayuno de resurrección. Y estamos poniéndonos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer. A veces no nos ponemos tan de acuerdo porque a veces pensamos en una cosa y terminamos haciendo otra. Pero nos estamos poniendo de acuerdo. Al final, por diferentes razones, pues nos preparamos, aunque cambiemos, pero lo hacemos también por razones, ¿no? Por economía, por muchas cosas. Y trae muchas implicaciones el ponernos de acuerdo. Justo estas mujeres, nos habla la palabra de Dios, que se estaban poniendo de acuerdo durante estos días, durante esta semana. Es una semana muy especial para nosotros. Todos estos días estuvimos viendo o estuvimos escuchando la palabra de Dios acerca de diferentes temas, de todo lo que el Señor Jesús pasó en sus últimos días. Y estas mujeres, dice la palabra de Dios, ya leímos ahí,
en Marcos. Solamente quiero dar lectura ahí también en Marcos, un capítulo antes, el versículo 40. Dice que también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres que le siguieron desde el inicio de su ministerio, mucho antes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en todo momento estuvieron ellas presentes y trabajando y siguiendo y sirviendo al Señor. Aquí vemos que todavía ellas estaban en la cruz a lo lejos. Y la Biblia no nos habla de tiempos, no sabemos cuánto tiempos o cuántas horas pasaron, pero ellas en el último momento estaban ahí junto a la cruz, observando lo que el Señor Jesús les había dicho, que iba a ser crucificado. Y esas mujeres, la Biblia no nos dice en qué momento se pusieron de acuerdo, pero sí lo hicieron, porque tenían que preparar, dicen, las especies aromáticas. No iban a embalsamar al Señor Jesús porque eso no era la costumbre. Lo único que querían hacer era prepararlo para que el cuerpo no oliera y no se echara a perder. Ese era el motivo por el que ellas se juntaron. Pero lo que cabe mencionar aquí, quizá lo más que nos llama la atención de estas mujeres, dice la palabra de Dios. Una, se pusieron de acuerdo. Quizá fue un tanto complicado ponerse de acuerdo porque estaban viviendo una situación difícil. Quizá dolidas, angustiadas, viendo el martirio. Decía la hermana Dorly, vi una película y me dolió hasta el estómago de ver. Y le digo, y a veces ni siquiera nos imaginamos la verdad, el sacrificio y el sufrimiento del Señor Jesús. Yo la otra vez les compartía, yo esa película de Jesús no la puedo ver, nunca la he visto, porque fue solamente una película. Pero una de las cosas que a mí me quedó muy grabada del sufrimiento de Jesús, dice la palabra de ahí, que rasgaron. Cuando le lanzaban los latigazos era una plomada que tenía puntas y rasgaban su piel. Y entonces, eso les decía y les compartía a las hermanas, nos causa ese tremendo dolor. Ellas que estuvieron presentes viendo, porque fueron testigos presenciales del sufrimiento del Señor Jesús. Ellas lo vieron sufrir. Ellas lo vieron, lo constataron. Cómo estaban, cómo eran sus situaciones en ese momento para ponerse de acuerdo, juntar. Porque dice, no es lo que decíamos, a veces ponernos de acuerdo es complicado, pero la palabra de Dios nos habla que ellas se pusieron de acuerdo, dice la palabra de Dios ahí en Marcos, del 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Era el primer obstáculo que ellas se iban a encontrar. Pero antes de esto, ellas se pusieron de acuerdo. Estaban preparándose. Quizás no lo habían contemplado. Todo fue de momento. De pasar de un episodio a otro, ver el sufrimiento del Señor Jesús, a juntarse y ponerse de acuerdo para ver qué era lo que iban a comprar, y ir al sepulcro, a ungir a su Señor, a ungir al Maestro. Yo creo que no era fácil para ellas. Quizá nosotros lo leemos en la Biblia, fueron de mañana, compraron especies, pero no nos ponemos y detenemos todo lo que ellas pudieron sentir. Pero una de las cosas que podemos ver en estas mujeres, dice, ya estaban listas, estaban preparadas, estaban dispuestas.
¿En cuánto tiempo se organizaron para hacer estos preparativos? Y fíjense, hay diferentes tipos de preparativos. Nos podemos preparar para una fiesta, pero ¿quién está preparado cuando llega el tiempo de la muerte? Muchas veces no estamos preparados. La muerte nos toma de sorpresa. Y a veces quien está viviendo ese momento, a veces está viviendo en shock porque no sabemos la persona, ¿no? Yo lo recuerdo cuando mi madre murió, uno de verdad cae en shock y uno está diciendo, Señor, pues ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué a nosotros? Después uno reflexiona y pide perdón al Señor, ¿verdad? Porque el Señor es el dueño de la vida. Pero en ese momento uno puede entender que no estamos a veces en nuestros propios cabales. Y estas mujeres estaban pasando por una situación de esta índole, sin embargo, ellas ya se alistaron, se prepararon, estuvieron dispuestas, se organizaron que bueno, iban a encontrar el primer obstáculo, la piedra. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Para ellas, obviamente decimos, ellas estaban preocupadas por quién iba a mover la piedra. Sin embargo, nosotros podemos entender que Jesús, con el poder que tiene, Él podía hacerlo, podía traspasar, Él movió la piedra. Podía hacerlo, tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, no lo hizo, porque dice la palabra de Dios, las mujeres habían seguido y servido a Jesús desde el inicio de su ministerio, lo siguieron hasta la cruz y la tumba, ya lo habían seguido. Pero Jesús dice, cuando inicia su ministerio, nos da también ese ejemplo de servicio. Pero estas mujeres, dice que la piedra no fue removida porque era la primera evidencia de la resurrección, que tenían que ver la tumba vacía. Era la primera evidencia de la resurrección. Jesús tenía el poder para moverla. Él podía traspasarla, tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, porque ya estaba el plan trazado, era la primera evidencia que se iba a mostrar a las personas que tenían que verlo. Era la primera evidencia, la tumba vacía. Porque se tenía que cumplir lo que ya estaba escrito. Dice en el versículo 6 que estaba ahí el ángel. Había un ángel en el versículo 6, dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar. Dice que estaba un ángel y él les dijo, ¿a quién buscan? ¿A Jesús el Nazareno? Ha resucitado. Y a veces nosotros leemos la palabra de Dios y vemos esto, pero no vamos más allá habíamos dicho, ver el sufrimiento del Señor Jesús. Ellas se habían preparado para ir a ungir el cuerpo. El otro obstáculo que tenían era, ¿quién nos va a remover la piedra? Ellas sabían que había guardias ahí. Y lo que hemos dicho cada año decimos, era una guardia que no era piadosa. Sabíamos cómo eran los soldados romanos. Y ellas sabían a lo que se iban a enfrentar. ¿Quién nos removerá? Pero también fueron mujeres valientes. Porque ellas no pensaron en que se iban a estar los soldados. Ellas lo sabían, pero a ellas no les preocupó. Solamente estaban preocupadas por quién nos va a remover la piedra. Y el ángel dice, el segundo testimonio es que el ángel dio testimonio de ello y les dice, ha resucitado. Él les dice, ha resucitado. Y dice que apareció el Señor Jesús en diferentes ocasiones. Bueno, después aquí la lectura lo dice ahí en Marcos. Dice que el Señor Jesús
apareció, ¿verdad? Dice, habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena y a quien había echado 7 demonios. Pero también dice que apareció, dice, para certificar y dar prueba de lo que había prometido, que al tercer día resucitaría. El ángel le dice, ha resucitado. Y a lo mejor nosotros podemos, ha resucitado. Pero muchas veces nosotras como mujeres pasamos por diferentes emociones. Y no sabemos lo que ellas pensaron. Pues la Biblia dice, pues también como que ellas se habían asustado, ¿sí? Dice, mas él les dijo, no os asustéis. El semblante o la cara, que cuando este ángel les dice, no está aquí, ha resucitado. Él mismo les dice, no os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el que se fue crucificado, ha resucitado. ¿Qué semblante? ¿Cómo vio sus rostros? Porque él mismo les dijo, no se asusten. No se asusten. El Señor Jesús ya les había dicho varias veces que iba a resucitar al tercer día. Que iba a resucitar al tercer día. Pero quizá era muy difícil comprender y entender esa parte para los que estaban siguiéndole al Señor Jesús. Era complicado. El ángel la mira y dice, no se asusten, no busquen, ha resucitado. Posteriormente dice que el Señor, habiendo resucitado Jesús por la mañana, se le aparece. Y se le aparece solamente, dice, para certificar y dar prueba de lo que él había prometido. El Señor, al aparecerse primeramente a estas mujeres, certifica la promesa que había dado, que al tercer día iba a resucitar. Y lo que nosotros podemos entender, el privilegio que le da a esta mujer. Porque ¿a quién le da el privilegio de verlo? A la mujer. Nos da un privilegio grande y a veces hemos dicho, no lo entendemos. El Señor nos ha dado un lugar especial. Y si Él nos da un lugar especial, ¿verdad? Así nosotras debemos de creernos el lugar que Él nos da como sus princesas. Y a veces no lo creemos. ¿Quiénes somos? Somos sus hijas. Él resucitó, certificó para que nosotras pudiéramos verle. A veces tenemos que decir que vemos varios tipos de creyentes, porque ahí mismo también dice que unos no creyeron. Ellas mismas, no habla la palabra de Dios que no creyeron. La palabra de Dios dice que se asustaron. Que se asustaron. Pero había otros que dice que no le creyeron. Y muchas veces nosotros, en estos tiempos, no le creemos a Dios. No creemos. A veces dudamos. Y cuando nos encontramos en situaciones como en ese momento, estas mujeres que se encontraban con el primer obstáculo de la piedra, que no sabían quién la iba a mover, muchas veces nosotros nos podemos encontrar con diferentes tipos de obstáculos. Pero no creemos que Dios puede darnos la sabiduría para salir de cualquier situación. En estos días estuvimos viendo escuchando los temas de todo el trabajo y todo el ministerio que el Señor Jesús hizo toda esta semana. Y lo hizo para que nosotros pudiéramos estar hoy aquí. La última palabra, ¿verdad? De las 7 dice, consumado es. Ya está todo pagado. Ya lo hice por ti, por mí.
Ahora el siguiente paso era la resurrección. Jesús no se quedó en la cruz, Jesús resucitó. Y da prueba de ello. Hubo testigos presenciales que pudieron constatar la resurrección de Jesús. Primero se presenta a estas mujeres. Y lo que hablamos, él podía y tenía el poder para remover la piedra, sin embargo no lo hizo. Porque se tenía que cumplir lo que se había dicho, que el tercer iba a resucitar y que lo iban a ver, ¿no? La palabra de Dios también nos habla de una mujer que hablamos del tipo de preparativos. Muchas veces nos preparamos con mucho tiempo de anticipación. A veces hay cosas que tenemos que prepararnos de momento. Lo que sí yo puedo entender de estas mujeres, la manera en cómo se prepararon, ellas estaban muy dispuestas, ellas estaban listas y se prepararon. Y para llegar a todo esto se necesita un corazón también humilde. Ahí no habla la palabra de Dios que a lo mejor discutieron, que a lo mejor no. Todas estaban en un mismo sentir. Estaban dispuestas. Dieron recurso porque las especies no eran baratas. Se pusieron de acuerdo. Dejaron todas las cosas que tenían que hacer. Porque muchas veces no estamos aquí porque tenemos muchas cosas que hacer en nuestro hogar. Y estas mujeres dejaron todo y se pusieron de acuerdo, estuvieron dispuestas, dieron sus recursos porque tenían que ir a ungir a su maestro. ¿Por qué? Porque lo amaban, porque ellas querían hasta el último momento seguirle, sin imaginar que el Señor iba a cumplir esa promesa que tanto les había hecho, de que iba a resucitar al tercer día. Hay una mujer ahí también en Marcos, que a mí me llama mucho la atención, y el miércoles escuchábamos este mensaje de la mujer que derramó el vaso de alabastro, que rompió el perfume de nardo. Me llama mucho la atención esa mujer porque tuvo un tiempo grande de preparación. Dice la Biblia que este perfume no era nada barato, era un perfume de gran precio. Y para haberlo comprado, se tuvo que haber preparado en todos los sentidos. Económico, porque no costaba tan barato, era de alto precio. Tuvo que tener un corazón con mucho amor para saber que eso que ella iba a comprar lo iba a derramar en la cabeza del Señor Jesús. A mí me sorprende la actitud de esta mujer, porque no pensó y se preparó y tenía un corazón dispuesto. Tuvo un corazón dispuesto mucho antes. ¿Con cuánto tiempo se preparó? No lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero sí sabemos que se preparó. Tenía una buena actitud, pensó en el recurso, no se preocupó por el recurso, no estaba preocupada. Y ustedes, cuando lo derraman, hubo alguien que expresa algo. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Y esta mujer se preparó con mucho tiempo. Pero fue una preparación con un corazón dispuesto, un corazón lleno de amor, un corazón agradecido. Ese Jesús al que iba y le derramó este perfume, había resucitado a su hermano. Fue una mujer que estaba agradecida.
Muchas veces el Señor Jesús hace cosas en nuestra vida y no agradecemos. Decimos, sí, estoy gracias, Señor, por lo que tú haces, pero no damos muestra de ello. Y esta mujer da muestra de ello y da evidencia de ello. Esta mujer, quizás ahí la Biblia no nos habla que estaba agradecida porque el Señor Jesús había sanado, había resucitado a Lázaro. No lo dice. Pero nosotros lo inferimos. Fue una mujer que se estuvo preparando, que estuvo dispuesta, que estaba llena de amor y que estaba llena de gratitud por lo que Jesús había hecho en la vida de su hermano. Y da muestra de ello. Ella derrama, dice, su vida. Al derramar este perfume, derrama su vida, derrama su amor, pero también derrama su vida y la pone a los pies de Jesús. Ella pone su vida a los pies de Jesús. Nosotros debemos prepararnos para los grandes desafíos que tenemos en esta vida. Pero el Señor Jesús nos deja enseñanza a través de estas mujeres que fueron fieles, que creyeron, que se prepararon. Y la invitación para nosotros es esa. ¿Cómo nos preparamos? Cada día para estar en comunión con el Señor. A veces ni siquiera oramos. Y dice, alguien que nos enseñe y nos da muestra de una preparación, el Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús se preparó antes de. Dice que Él se fue a orar. Si se acuerdan, fue a orar. Y dice que su oración solamente Él lo sabía. Que sudaba y que su sudor era como lágrimas de sangre, como sangre. Y a veces eso nos hace pensar, Señor, tú te estabas preparando para que yo hoy aquí pueda estar sentada. El Señor Jesús también es un ejemplo de cómo se preparó. Y fíjense, tanto se preparó porque iba a morir en la cruz, para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí, no solo aquí sentados, sino estar con Él en la eternidad, porque Él nos deja promesa. Y la invitación en esta mañana, que podamos tener un corazón dispuesto. El Señor nos da ejemplos en toda la palabra de Dios, pero a veces los pasamos por alto. Esta mujer se preparó. ¿Cómo te preparas? Derramó su vida a los pies del Señor. Derramamos nuestra vida a los pies del Señor. Estamos dispuestos a derramar nuestra vida y postrarnos delante de sus pies. ¿Qué tan dispuestos estamos? Esta mujer nos deja enseñanza. Pero fíjense, uno de los ejemplos. ¿Quién le dio ejemplo a esta mujer? El Señor Jesús, el Maestro. Lo que vio en su Maestro, el ejemplo que Jesús le dio, era lo que ella estaba dando evidencia de lo que había aprendido. ¿Qué hemos aprendido nosotros del Maestro? ¿O qué queremos aprender del Maestro? Aquí está todo, hermanos. Este es nuestro manual. Si lo queremos aprender, está bien. Si no lo queremos aprender, pues también, cada quien. Pero la palabra de Dios es prueba de ello. Que el Señor nos permita derramar nuestra vida y ponerla a los pies del Señor. Y que cada día podamos prepararnos. A veces decimos, a veces nos venimos a dormir al templo. Venimos bien preparados. No dormimos bien en nuestra casa, pero venimos a dormirnos al templo. No podemos estar dispuestos
para escuchar la palabra de Dios. Eso es nuestra disposición con la que venimos. La invitación nuevamente, que podamos darle a Dios y derramar nuestra vida a sus pies, en servicio, en amor, en entrega, en obediencia. Esa es la invitación que el Señor nos hace, que preparemos nuestros corazones. Cada día debemos de traer corazones dispuestos, preparados para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a leer todos juntos. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardase en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de lo que todo me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dispongamos nuestras ofrendas, hermanos. Padre nuestro, te pedimos en esta hora, Señor, pues que estés con nosotros, que te agrades de nuestras ofrendas. Padre celestial, límpialas para que lleguen con olor agradable a ti. Señor, que sea tu voluntad, Señor, que se administren de acuerdo a lo que tú tengas planeado. Padre celestial, te pedimos que bendigas a los hermanos que van a dar esta ofrenda para ti, pero también, Señor, te pedimos que bendigas a los hermanos que en esta hora no lo puedan hacer, que tú les prosperes en sus hogares para que puedan darte nuevamente a ti lo tuyo, lo que tú nos das. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar el himno 445 mientras nuestras hermanas recogen las ofrendas. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos porque pudimos estar aquí, como dice tu palabra, al despuntar el día para tener un encuentro con nuestro Señor resucitado. Gracias porque tu pueblo se ha reunido no solo en este lugar, en muchas otras iglesias, Señor, para celebrar la vida, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y pues permite, Señor, que
podamos vivir esta vida que nos has regalado, honrando y glorificando tu nombre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Vamos a entonar este canto,